Buen día, docente ingeniero Luis Marinos Villegas Granados. El día de hoy mi grupo y yo presentaremos nuestro informe de Ingeniería de la Construcción 1, titulado Especificaciones y tipos de compactadoras. Mi grupo está conformado por los siguientes integrantes: Cabanías Torres Alex, Galvez González Jenny, López Heredia Luis, Mena Rojas Johnny, Mendoza Bernal Catalina. Como primer punto tenemos la introducción. Como sabemos, desde tiempos prehistóricos, los constructores han reconocido el valor de la compactación del suelo para producir masas más fuertes, libres de asentamientos y resistentes al agua. Fue Rockwell Proctor quien indicó el camino de la compactación efectiva a bajo costo. La compactación o reducción de la relación de vacíos se produce de varias maneras. Entre ellas tenemos la reordenación de las partículas, la fractura de los granos o de las ligaduras, entre ellas seguidas por la reordenación y la flexión o distorsión de las partículas y capas absorbidas. La energía que se gasta en este proceso se suministra por el esfuerzo de la compactación de la máquina de compactar. La eficacia de la energía gastada depende del tipo de partículas que compongan el suelo y de manera cómo se aplica el esfuerzo de compactación. A continuación, hablaremos sobre la máquina usada por la compactación, entendiendo por compactar la acción de aplicar durante la construcción del relleno la energía necesaria para producir una disminución apreciable del volumen de huecos del material empleado y por lo tanto del volumen total del mismo. El problema se presenta porque la energía de compactación necesaria en cada caso no es solamente diferente, sino que también lo es el modo como dicha energía debe ser transmitida al terreno. Es debido a esto la razón de que existen hoy en día en el mercado diferentes tipos de máquinas compactadoras y como consecuencia existe la dificultad inherente de elegir en cada cabe el modo más idóneo. En el segundo punto trataremos sobre los objetivos y justificación de nuestro informe. En el primer punto tenemos el objetivo general, que es conocer las múltiples máquinas y herramientas que son aplicadas en el mejoramiento del suelo a través de la compactación para así obtener una mejor resistencia del suelo hacia las cargas exteriores. En el segundo punto hablaremos sobre los objetivos específicos, los cuales son conocer los conceptos y las ventajas que nos brindan el uso de las compactadoras de suelo. También conocer las diversas máquinas y fuerzas de compactación de las máquinas de compactación para el mejoramiento de los suelos. En tercer punto tenemos la justificación, la cual como estudiantes de ingeniería civil debemos inferir y conocer las diversas máquinas y herramientas compactadoras que se aplican en muchas obras de compactación de suelos. Bien, entonces siguiendo con la exposición, pasamos al tema, a lo que viene a ser la compactación del suelo. Dentro de ello, tenemos un poco de la definición, ¿no? Y a lo que viene a ser, a lo que es compactar prácticamente, ¿no? Bien, la definición de compactación viene a ser lo que es al proceso, ¿no? de un suelo, al proceso artificial por el cual las partículas de suelo son obligadas a estar más en contacto unas con otras, mediante una reducción del índice de vacíos, empleando medios mecánicos, lo cual se traduce en un mejoramiento de sus propiedades ingenieriles. Quiere decir que mediante la compactación, lo que viene a ser las partículas del árido o del suelo, van a unirse entre sí, van a crear una sola masa, y es por ello que se va a volver más resistente o más sólida, se podría decir, sacando así el contenido de humedad del suelo, ya para que así prácticamente el suelo resista cargas externas. Bien, también el significado de compactar viene a ser la operación previa para aumentar la resistencia superficial de un terreno sobre el cual deba construirse una carretera y otra obra, aplicando una cantidad de energía la cual es necesaria para producir una disminución apreciable del volumen de hueco del material utilizado. Continuando, acá tenemos un ejemplo de lo que viene a ser un suelo sin compactar y un suelo bien compactado. Podemos ver que la diferencia, por ejemplo, en el suelo sin compactar, podemos ver que el terreno o el suelo no resiste la carga externa, en este caso es de un edificio. Es por lo tanto que el suelo comienza a fisurarse primero y así también por dentro comienza a lo que viene a ser se comienza
a la fisuración en otras palabras se comienza a hundir el suelo, ¿no? Y es por ello que el edificio va bajando. Y cuando tenemos la diferencia de un suelo bien compactado, es cuando el suelo prácticamente resiste esta carga y pues no pasa nada a la edificación, ¿no? Así también tenemos la importancia de la compactación del suelo, donde la importancia de la compactación del suelo estriba va en aumento de la resistencia y disminución de la capacidad de la deformación que se obtiene al someter el suelo a técnicas convenientes que aumentan el peso específico seco, disminuyendo sus vacíos. Por ejemplo, en mecánica de suelos, aplicamos mucho lo que viene a ser el ensayo de Proctor, ¿no? Donde se hace la reducción de vacíos y prácticamente también el contenido de humedad del suelo, ¿no? Las ventajas de los ensayos es que la compactación permite el mejoramiento de las siguientes propiedades, como por ejemplo, aumenta la capacidad del soporte del suelo, reducen los asentamientos del terreno, como bien explicado en la diapositiva anterior, reduce la permeabilidad del suelo, el escurrimiento y la penetración del agua, reduce el esponjamiento y la contracción del suelo, ya que si hay vacíos, el agua penetra y habrá un esponjamiento en invierno y contracción en verano, ¿no? Impide los daños de las heladas debido a que el agua se expande y aumenta el volumen al congelarse, haciendo que los pavimentos se hinchen y las losas, bueno, también se hinchan y pues comienza la fisuración, ¿no? O el rompimiento, se puede decir. Así también tenemos la parte número 4, que son las máquinas compactadoras en campo. ¿Qué viene a hacer esto? Pues dentro de ello se hizo, digamos, una diferenciación, ¿no? De lo que viene a ser las máquinas compactadoras manuales, las máquinas compactadoras por presión estática, las máquinas compactadoras por vibración y algunos métodos de compactación combinados. Primero empezaremos a explicar sobre las compactadoras manuales. Dentro de ello, una breve definición es que son herramientas que se utilizan para compactar el suelo en lugares en donde no se puede utilizar máquinas pesadas o bien donde no se cuenta con el espacio de maniobra suficientes para el uso de equipos de mayores dimensiones, ¿no? Por ejemplo, esto quiere decir en un terreno donde tiene una menor dimensión, por ejemplo, puede ser de un metro cuadrado o máximo 2 metros cuadrados, ¿no? Donde la máquina no requiere de máquina prácticamente, sino más bien de una compactadora de uso manual. Por ejemplo, vemos las ventajas y características de los compactadores manuales. Por ejemplo, que es flexible en las aplicaciones gracias a su velocidad de avance y retroceso ajustable. Perfecta para la compactación en zanjas y grandes superficies, como también para el vibrado, ¿no? De pavimentos adoquinados o adoquines de tamaño mediano. Otra ventaja, otra característica podría ser que los grandes elementos amortiguantes de caucho absorben las vibraciones y golpes hacia los componentes en la parte superior, reduciendo de esta manera el desgaste y la fatigación del operador, ¿no? Para que así el operador no haga mucho esfuerzo o algunas veces la máquina puede hacerse muy pesado. Es por ello que estos, se le podría llamar cauchos, absorben esas vibraciones, ¿no? Otro punto importante es que la suave operación y el control de vibración mejora el confort y la comodidad del operador. Por último, da máxima seguridad con el control de hombre muerto. El mismo evita que el operario quede aprisionado entre la máquina y un obstáculo al trabajar en dirección hacia atrás, ¿no? Así tenemos también la clasificación, donde se clasifica en pisón de mano, por ejemplo, que vamos a ver a continuación, el pisón de impactos o mecánicos, el compactador de rodillo vibratorio y por último placa compactadora. Ahora, ¿qué viene a ser un pisón de mano? El pisón de mano consiste en una placa de acero rectangular, como vemos en pantalla, ¿no? Ya que tiene unas dimensiones, cuadrada, ya con una agarradera fija, como vemos acá, una vara se podría decir, ya, que esta va a ser agarrada del mango en la parte superior del cuerpo del apisonador, como vemos acá las manos de la persona, del operario, ¿no? El mecanismo de compactación consiste en dejar caer el pisón cuantas veces se requiera para lograr la compactación deseada.
Esto quiere decir que vas a dejar caer esta parte rectangular hacia el piso, ¿no? Y cuantas veces sean necesarias para que así puedas compactar y así reducir el porcentaje de humedad o el suelo deje de ser húmedo prácticamente, ¿no? Y se pueda volver un suelo fijo, conforme y adecuado para resistir ciertas cargas. Tenemos también el pisón de impacto mecánicos. Quiere decir que este equipo es operador por motores de gasolina o eléctricos o mediante aire comprimido. Claro ejemplo, podemos ver acá una bailarina, ¿no? Que tiene acá el motor, que esto ejerce unas presiones, ¿no? Donde actúa, digamos, donde actúa mediante el suelo, ¿no? Y hace que el suelo esté previo a la compactación. Funcionan dejando el pie o placa metálica amartillando sobre el terreno, ¿no? Esto va a martillar sobre el terreno, la base, ya por combinación de vibración y martilleo o por caída de peso, ¿no? Así tenemos sus características. Primero tenemos los datos, que es el pisón compactador modelo MT65H, característica, el nombre, el peso, pesa 63 kilogramos, tamaño de la zapata, tenemos 280 por 337. Elevación del pisón, tenemos que es 39.6, ¿no? La elevación del cual la base del pisón, ¿no? Dicha plaquita rectangular va a hacer contacto con el suelo, ¿no? Y se va a elevar a este número, que es 39.6. La velocidad de trabajo, 7.9. Y regímenes de percusión, que es 1 por minuto, que es 660. Así también tenemos los compactadores de rodillo vibratorio, que estos aparatos son autopropulsados y de acción vibratoria. Tanto la propulsión como la vibración son producidas por un motor de gasolina, ¿no? Acá está el motor, dentro de ello lleva la gasolina. El rodillo vibratorio consiste en un tambor liso, el cual transmite el impacto sobre el terreno. Acá podemos visualizar lo que viene a ser, ¿no? El rodillo, que es liso. Bien, en la parte posterior se encuentra un brazo inclinado que se apoya en una rueda con llanta neumática. Esta partecita. Bien, es de fácil uso y así también presenta sus siguientes características. El dato es rodillo vibratorio, característica también es MT65H. En el peso sí varía, es un poco más pesada, y es que comprende un peso de 694, las dimensiones 2670 por 692 por 1060, ¿no? La frecuencia de vibración en el cual se transmite la carga es de 3300, ¿no? En BPM. La proyección lateral es de 21, el espacio de frenada es de 243 y la fuerza de compactación, kilonewton, centímetros cuadrados, es de 23.5. Tenemos la placa compactadora también, que podemos visualizar en pantalla. ¿Qué quiere decir? Que estos equipos cuyos elementos compactador tienen forma de plato, podemos visualizar en forma de plato rectangular, cuando opera se levanta del suelo debido a una acción de su unidad motriz que provoca una reacción de compactación sobre el suelo. Al caer ejerce un segundo efecto compactador que depende del peso y altura de elevación. Es de fácil uso y también presenta sus siguientes características. Marca Walker Newson, modelo DPU 5545HE, la potencia en kilo, no, en kW, se da que es 7, tamaño de la placa, las dimensiones que son 900 por 450, la fuerza centrífuga en kilonewton que es 55, tenemos el motor que es un motor diésel que es de muy buena, transmite muy buenas cargas, ya, y sirve para dar una buena compactación, y la profundidad de compactación que es 53, ¿no? Centímetros. Bien, por último, acá tenemos la clasificación sobre el rodillo liso. ¿Qué quiere decir? Que esta maquinaria de la construcción consiste en un chasis, lo que viene a ser lastrado. Como podemos ver acá, no se visualiza tanto,
porque va al interior, ¿no? Sobre rodillos lisos metálicos, como podemos ver en ambas, se sirve como ruedas, como también son rodillos para la compactación, ¿no? Bien, debido a la gran presión de contacto que transmiten, pueden operar solamente sobre materiales con elevada capacidad portante. Su principal empleo es en la compactación de mezclas asfálticas, ¿no? Cuando se quiere construir un pavimento o una mezcla asfáltica, ya sea en frío o caliente, se utiliza este tipo de maquinarias para compactar bien el suelo y los áridos estén homogéneamente, digamos, ahí al suelo, ¿no? Bien, ahora pasamos a lo que es la clasificación del rodillo patacabra, ya que viene a ser un cilindro metálico que tiene su superficie conformada con una serie de puntas troncocónicas, como podemos apreciar en pantalla. Puede operar arrastrando por tractor o ser autopropulsado. La característica de este equipo de construcción es que concentra la carga en las patas, las que penetran en el suelo, compactando en consecuencia desde abajo hacia arriba. Bien, así también tenemos los tipos, ¿no? Del rodillo patacabra. Por ejemplo, tenemos acá el rodillo de rejillas y el rodillo segmentado. ¿Qué quiere decir el rodillo de rejillas? Pues se utiliza para materiales que requieren descomposición en suelos de grano fino, como arcilla y arena homogénea, limo y mezclas de arcilla, ¿no? O sea, esto prácticamente son suelos, puede ser unos suelos que necesitan sí o sí, digamos, compactación, porque tienen porcentajes de contenido de humedad, ¿ya? Un poquito altos. En cambio, el rodillo segmentado se usa en otros tipos de suelos como arcilla aluvial y arcilla no plástica. La característica, el área de cada una de estas protuberancias varía entre 25 y 85 centímetros cuadrados. La compactación se logra aplicando al suelo altas presiones distribuidas en áreas más pequeñas que los rodillos lisos. Tiene su mayor efectividad en la compactación de suelos arcillosos y su presión de contacto bajo, las perturbancias varían entre 1380 y 6900 kilonewton metros cuadrados. Ventajas, la ventaja que posee es que el proceso de mezclar tierra y agua es mejor que otros compactadores. Triturar un bloque o trozo de suelos en roca blanca proporciona una excelente adherencia entre capas, y las desventajas, pues que puede ser que la superficie se vuelva muy rugosa y desigual, creando unas condiciones favorables para la recolección de agua de lluvia. Comprime capas más delgadas que otros compactadores. La eficiencia se reduce si el suelo tiene muchos granos, bloques o bordes anchos. Y por último, los rodillos autopropulsados pueden provocar roturas y atascos de papel, ¿no? Tenemos el rodillo neumático, ya formado por hileras delanteras y traseras, neumáticos lisos. Como podemos ver, son lisos en números y tamaños según la configuración, tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de las traseras. Ya, pueden operar arrastrando por tractores o ser autopropulsados. Su máxima eficiencia se logra en suelos no cohesivos, materiales granulares y para el terminado de compactación en la superficie de las distintas capas, ¿no? La subbase, base, dependiendo. Características influyen en la compactación, como la presión de aire, ¿no? En los neumáticos y el área de contacto entre el neumático y el terreno. Se recomienda compactar en capas sueltas de 20 centímetros y números de 16 pasadas, ¿no? Cubren aproximadamente de 70% a 80% bajo a los neumáticos. Y a la presión de contacto varía entre 600 y 700 kilonewton metros cuadrados. Ventajas, puede compactar a mayores espesores que la pata de cabra, crea una superficie relativamente lisa a prueba de lluvia, comprime partículas de grandes granos de suelo, cuando, por ejemplo, no lo puede hacer la pata de cabra, permiten detectar áreas húmedas al observar el sucio de las llantas, y se le puede utilizar para compactar pavimentos asfálticos. La única desventaja es que
algunas veces llega a requerir escarificar entre capas, ¿no? No romper los terrones de suelos, pero realmente esas desventajas no prácticamente se da mucho en lo que viene a ser, ¿no? La construcción de los asfaltos o un pavimento. Tenemos la placa de caída libre, ¿no? Donde tenemos que se trata de planchas de hierro con una superficie de contacto lisa entre 0.5 metros cuadrados, que de forma rectangular, podemos apreciar en pantalla, siguiendo el cursor, donde el peso es de 2 a 3 toneladas metros, que se puede izar mediante cable hasta una altura de 1.5 a 2 metros sobre el suelo y se les deja caer libremente sobre el mismo. Esto requiere maquinaria adicional como excavadoras y grúas. Ahora doy pase a mi compañero Mena Rojas Johnny para que les explique un poco de la compactación o compactadoras por vibración. Adelante, compañero. Ok, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre las compactadoras por vibración. Las compactadoras por vibración proporcionan la fuerza mediante una combinación de peso y vibración de sus rodillos, también llamados tambores de acero. Las compactadoras usadas para concreto asfáltico son automotrices y varían en peso desde 7 hasta 17 toneladas. Siguiente. Acá en esta diapositiva apreciamos dos tipos de compactadoras. Una compactadora es por vibración de tambor sencillo, se le llama así porque tan solo tiene un tambor, y el de allá, y en la siguiente imagen vemos una compactadora de vibración por tambor doble, donde vemos que tiene doble tambor. Siguiente. También podemos hablar de las ventajas y desventajas que estas tienen. En ventajas, se obtienen densidades mayores en suelos granulares que con el compactador de neumáticos. Pueden compactar rellenos limpios saturados. Esas serían las ventajas. En desventajas, pueden romper las gravas y deteriorar la calidad del material. Puede crear laminación y capas de finos. Requiere escarificar entre capas. Tal vez por su tamaño de la misma compactadora es que crea estas mismas desventajas. Siguiente. Vamos a hablar sobre los métodos de compactación combinados, y esto es uno de los equipos más utilizados, que es el rodillo liso, combinado con un elemento vibratorio para una máxima eficiencia en suelos granulares. También se acoplan unidades de vibración a rodillos neumáticos, los cuales encuentran su mejor aplicación en suelos arenosos bien gradados, arenas limosas e incluso arcillosas. El rodillo pata de cabra tiene un elemento vibratorio que se utiliza para comprimir la arcilla en una capa ligeramente más alta de lo habitual. Siguiente. Vamos a hablar de los materiales y tipo de maquinarias de compactación. Bueno, acá en este vamos a ver el tipo de terrenos, que tenemos terreplanos y terrenos naturales y de grano fino. El tipo de maquinaria que se puede utilizar puede ser el rodillo de pata de cabra, rodillo de llantas de acero, rodillos neumáticos con ruedas, rodillos vibratorios con llantas metálicas. Acá también otro tipo de terreno, capas granulares de vaso, subbase y terreno mejorado. Rodillo de neumáticos nuevamente, compactadores vibratorios, rodillos neumáticos y ruedas oxinantes, y rodillos de llanta metálicas segmentada. Capas de base y otros tipos de áridos gruesos.
compactadores vibratorios de zapatas, compactadores de vibradores de rodillo y llantas metálicas, compactadoras de llanta metálica, compactador de neumáticos. Otro tipo de terreno, las capas asfálticas y de base mezcladas in situ. Y acá tenemos las apisadoras de neumáticos, apisadoras de llanta metálica y apisadora de llanta metálica y segmentada. Y por último, hablaremos de capas de base intermedias y de superficies mezcladas en instalación mezcladora. Y un apisado inicial, apisadoras de llanta metálica, apisadoras intermedio, apisadoras de neumáticos y rodillos tándem de 2 y 3 ejes. Siguiente. Y ahora doy pase a mi compañera Catalina, que nos va a hablar de las conclusiones. Siguiendo con la exposición, vamos a lo que es a conclusiones. Siguiente diapositiva. En lo que son conclusiones, hemos llegado a esta conclusión que mediante el desarrollo de este trabajo desarrollado por el grupo, se llegó a la conclusión de la importancia del uso de las diversas máquinas compactadoras que existen hoy en día, así como en qué momento debemos utilizar cada máquina compactadora, y esto teniendo en cuenta de acuerdo al tipo que va a desarrollar el uso en carpetas asfálticas, lo que es zanjas, pavimentos, terraplenes cercanos a las alcantarillas y otros. El uso de las máquinas compactadoras nos brinda un excelente mejoramiento en lo que son los terrenos a compactar, ya que aumenta la resistencia del suelo, eliminando los espacios vacíos que esto representa. Y así tener una mejor resistencia a la hora de realizar una edificación, entre otros. A continuación, vamos a brindar lo que son videos para poder hablar un poquito más. El primer video se va a hacer lo que es la placa compactadora, de acuerdo a lo que es un tipo. De bailarinas compactadoras. Vamos a visualizar. Bailarina compactadora de 6.5 caballos de fuerza. El equipo cuenta con un motor Lonsin de 6.5 caballos de fuerza, lo que brinda una gran potencia con alto rendimiento y bajo costo de mantenimiento. Es uno de los más utilizados en la actualidad. Sistema de antivibración mejorado. Protege al operador contra la vibración excesiva y vuelve sencillo su uso y manipulación. Fuerza de impacto de hasta 10 kN y 650 impactos por minuto, lo que facilita el trabajo y reduce el esfuerzo considerablemente. Fuelle y componentes de calidad alemana, lo que brinda longevidad al producto y una calidad superior al mercado. Tanque de combustible plástico, lo que nos reduce en un 100% la generación de óxido en el combustible. Y un control de aceleración a la mano del operador para brindar seguridad y suavidad al arranque. Antes de operar el equipo, recuerde siempre utilizar el equipo de seguridad adecuado como guantes, botas, casco y lentes de seguridad Surtec. El equipo cuenta con un ciclo de trabajo de 50 minutos de encendido por 20 minutos de descanso, máximo 8 horas diarias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Sigue. Lo que he mencionado en el video sobre las bailarinas compactadoras o también de tipo apisonadas,
que son el equipo de construcción, lo cual su uso es a gasolina, que proporcionan una alta fuerza de impacto, en lo que hace opción excelente para los suelos cohesivos y semicohesivos. Y esos son adecuados para lo que es una construcción en la realización de espacios reducidos. Y vamos a pasar a otro, lo que es un video, lo que es una guía de primer uso a bailarinas compactadoras. Instalación y mantenimiento de herramientas y equipos Surtec. Antes de empezar necesitas tener a la mano un juego de llaves mixtas milimétricas, pinzas y un juego de llaves hexagonales, y los accesorios incluidos. Colocaremos el soporte principal del equipo mediante los tornillos incluidos en los accesorios, sujetándolo en el sistema antivibración. Instalaremos el control de aceleración y sujetaremos por medio de las llaves hexagonales. Una vez colocado el soporte, procederemos a instalar el tanque de combustible al soporte, siempre cuidando la posición. Por último, conectaremos la manguera de combustible a la entrada del carburador. Este equipo cuenta con una manguera transparente que sirve de respiración para el arranque en frío del motor. Preparativos iniciales. Una vez colocados los accesorios, procederemos a revisar el nivel de aceite y agregarlo en caso de ser necesario. Colocaremos combustible de bajo octanaje mediante un embudo. Antes de operar el equipo, recuerde siempre utilizar el equipo de seguridad adecuado, como guantes, botas, casco y lentes de seguridad Surtec. Encendido del equipo. Coloque el acelerador en posición tortuga. Abra la llave de paso del depósito de combustible. Coloque el ahogador en posición de cerrado y la llave de combustible del carburador en abierto. Por último, coloque el interruptor en encendido y accione el arrancador retráctil para que éste encienda. Una vez encendido el motor, coloque el ahogador en posición de abierto y espere un par de segundos para que el motor alcance su temperatura óptima de trabajo. Para accionar el sistema de impacto, solo coloque el acelerador en posición liebre y listo, podemos empezar a trabajar. Continuando con la exposición de mis compañeros del tema de compactadoras, vamos a ver un análisis de lo que es estas mismas, pero vamos a ver, yo voy a analizar dos tipos, lo que son placas compactadoras y rodillos compactadores. Ok, vamos a ver, en placas compactadoras vamos a ver de su uso y las instrucciones, cómo utilizarlas, ok. Entonces, acá en el informe ya están plasmadas también los links donde pueden verificar estos videos. Vamos a ir a verlos. Por ejemplo, acá tenemos una placa compactadora de 45 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo. En función a eso, los modelos, las marcas pueden variar también las dimensiones. ¿Okay? Tenemos acá, esta presenta tanque de 12 litros de capacidad. Tiene la válvula para el control del líquido. Claro está que ese líquido se utiliza para la cohesión al momento de utilizarla y compactar. Este modelo especialmente tiene para ayudar al transporte de la misma. ¿Cómo es esto? Contiene unas ruedas que facilitan el transporte, ya sea para llevarle transporte hacia el terreno donde vamos a trabajar o en donde se está ejecutando la construcción, o al momento de retirarla, o al momento de guardarla en algún almacén provisto ya por
los operarios. Fácilmente se puede levantar y también desengancharla ya para su uso. Ahí nos están brindando un tipo de aceite, ya que por esto, obviamente, si lo están recomendando es porque ya han visto un uso, ya han visto un uso con esto y lo recomienda para que no, cuando utilicemos otro aceite, ya que vamos viendo que hay aceites con mayor viscosidad y otros con menor viscosidad. Y este aceite es la que más consideran para su uso. Claro está que cuando el aceite ayuda a que todo el funcionamiento ayude al mejor funcionamiento de la máquina. Este aceite ayuda a lubricar los pistones, lo que va a causar o como consecuencia va a venir un funcionamiento correcto. Para cuando los pistones estén bien lubricados, permite un mejor comportamiento o desempeño de la máquina. Ahí nos dice que debemos evitar adicionar el aceite por encima del nivel superior. Ok, ahí visualizamos un nivel. Ahí lo están indicando. También una sugerencia es que dejemos calentar el motor ya para que se lubriquen todas las piezas de engranaje dentro de la placa compactadora. Bueno, en la mayoría de funcionamientos de motores permiten eso, un calentamiento previo, con el fin de lubricar todas las partes de engranaje. Estamos posteriormente viendo su uso. Lo que se recomienda acá es que no excedamos una fuerza abrupta, ya que la placa permite su desplazamiento con facilidad y al vibrado. Con el vibrado ya nos apoya que el desplazamiento sea muy fácil, ya no utilicemos mucha fuerza. Se recomienda eso porque a veces los niveles no son iguales en todas. Hay a veces que va a haber partes que se va a querer rellenar. Entonces, cuando estemos, por ejemplo, yendo así y haya un hueco dentro del área, entonces, si tú presionas, haces fuerza, entonces, al momento de ir por ese padding, puede ser que te tropieces con el vibrado, te bote o se caiga la máquina, y así causando cualquier contratiempo, o incluso perdiendo el control de la máquina hasta malograrla. Por ejemplo, ahí vemos que la máquina por sí sola hace su desplazamiento, pero necesita del operario que le indique o que maniobre durante todo el terreno, ¿ok? Entonces, ese es el funcionamiento. Ahora vamos a ver las instrucciones. ¿Qué nos dicen las instrucciones? Claro, ya está claro que si nosotros manejamos o utilizamos correctamente estas máquinas, vamos a tener una mayor duración de las mismas.
hay que indicarles que también acá no te permiten hacer un uso mayor a 8 horas, ese es su máximo tope. También hay que comprender que estas máquinas se recalientan ya por el uso. Ya anteriormente también mencioné que la utilización del aceite es muy importante porque permite lubricar todos los engranajes. Entonces, si todos los engranajes funcionan correctamente, vas a tener un óptimo desempeño de la máquina. Claro está también de que el uso del aceite no es, tiene su tope, tiene su marca para su tope. Entonces, no es también de que no le echo más aceite y funciona mejor, no. Entonces, todo esto ya está indicado por, por los proveedores que te dan el manual y indica también de que utilices tal cantidad de aceite y qué aceite es el que te permite mayor rendimiento. También hay que agregar que ya también con el tiempo se empiezan a desgastar algunos engranajes. Esto pasa en cualquier, en cualquier motor, ya sea de carro, moto. Entonces, hay un desgaste dentro. Entonces, mientras hay mayor desgaste, ya con el tiempo se va deteriorando la máquina ya por su uso, vamos a tener que nosotros agregar un aceite grueso, ya que el desgaste permite, por ejemplo, si nuevas, hay una separación mínima que permite el ingreso de aceite y que lubrique todo y funcione normalmente. Entonces, con el tiempo va a haber mayor espacio, entonces tú necesitas colocar un aceite más grueso, ya sea, va entre el SAE 40 de 60, el SAE 25 50. Hay aceite, entonces, con el tiempo vamos a tener que nosotros aumentar la viscosidad del aceite. Ya dicho ya por el mismo desgaste de los engranajes. El uso del combustible se prefiere que no tenga algunas propiedades, no tenga algunos, como es basura o impurezas, porque eso daña el motor. Entonces, si tenemos dañado el motor, obviamente vamos a tener que vamos a malograr la máquina, en este caso las placas compactadoras. Entonces, tratar de que el combustible que se utilice, ya sea de 84 de octanaje, 90 de octanaje, 95, como indica en el manual también, no permitir impurezas, tampoco la presencia de agua. Por eso se recomienda que estas máquinas sean guardadas bajo techo. Dado ya por las vibraciones que se necesita en campo para poder nosotros hacer que el suelo gane cohesión y el vibrado va a empezar a desajustar algunas tuercas. Entonces se permite revisarla y de cada 3 días a 5 días que se haga un ajuste total de la máquina, o sea, de las tuercas, para así no permitir que alguna se afloje y se dañe o cause algún contratiempo conforme avance la construcción de la obra. ¿Okay? Entonces, acá vamos a analizar lo que es un rodillo
con la tecnología MDP. Vamos a ver en qué consiste, cómo utilizarla y qué beneficios nos permite esta tecnología. ¿Ok? Esta tecnología incorporada ya en las máquinas compactadoras nos permiten ahorrar tiempo, ya que eso es el objetivo de los ingenieros constructores, o sea, aminorar el tiempo que se va a llevar. Entonces, esta tecnología nos permite a nosotros medir la altura de la compactación que ya se va haciendo. Entonces, incluso te ayuda a configurarla para que posteriormente pases a otra área, ya que las áreas de compactación, depende de las que estás trabajando, son amplias. En este caso, si es una amplia, vamos a hacer una primera pasada, vamos a configurar lo que deseamos, la altura, ya que permite esta tecnología, la MDP, permite medir, incluso configurar a la máquina, darla así, como se puede decir, dar el siguiente paño, podemos decirle, por así decirle, cuando vamos a hacer otra pasada posterior dentro del área, ya no es la misma, sino cuando ya se haya configurado, das otra pasada, te ayuda a ti a tener ya las alturas y no generar a ti, por ejemplo, te fue como las máquinas, las compactadoras antiguas, las que no tienen esta tecnología, das una pasada, dos pasadas, uy, compactaste más este lado, el otro lado te faltó. Entonces esta tecnología te ahorra tiempo en conforme a lo que menciona, que es configurarla y mantener ese parámetro y nosotros hacer la compactación. Entonces ahorras tiempo. También permite, las funcionalidades son diversas, como ya le mencioné, la pata de cabra para cualquier tipo de suelo, blandos, granulares. Entonces, en conclusión, el uso de estas máquinas permiten
a la construcción de la obra, aminorar el contratiempo que se pueda presentar. Ok, además también recordar que son máquinas operadas. ¿A qué me refiero con esto? Hay que saber nosotros, o el operario, hay que saber cómo operarlas, porque tampoco las máquinas van a hacer todo el trabajo. Ya los ingenieros van a dar tanto vas a planar, o sea, van a dar las indicaciones y estas máquinas van a realizar. Las maquinarias por sí solas no van a tener un desempeño óptimo. O sea, el operario o el ingeniero encargado tiene que ver ya por su cuidado y por todo. Muchas gracias. Eso fue todo. Y hasta la próxima.